Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, damas y caballeros. Para mí es un placerazo enorme, como siempre digo, poder estar aquí con ustedes. Les diría que estoy supremamente agradecido porque cada vez yo creo en la divinidad, ¿no? Y Dios me da otra oportunidad de poder estar aquí con ustedes. No ha sido un viaje fácil, no es un viaje fácil y no será un viaje fácil, pero o sobre todo estas circunstancias, aquí estamos. Y gracias por estar ahí, si vienes de Facebook a YouTube. Te agradezco por estar acá, te agradezco por tus likes, te agradezco por tus comentarios y espero que esto nos sirva a cada uno de nosotros para poder seguir adelante y que nuestra vida crezca y que sea mejor. Gracias, gracias, un abrazo de verdad. Como todos los días te diría que siempre traigo algo considero que es muy importante. No digo que las otras cosas no sean importantes, pero como siempre digo, tengo listas de trabajo o listas en secuencias de que podemos hablar, ¿no? Porque muchas cosas de las cuales se pueden hablar. Y en esta ocasión te quisiera hablar acerca de lo que son las pasiones. No es algo muy fácil o muy concreto, ¿no? De explicar o discernir, pero esto, como siempre digo, se llama Pensemos Juntos y es un pensamiento colectivo que nos ayuda a los dos. Te ayuda a ti y me ayuda a mí y día con día pues podemos ser mejores pensando juntos. Porque siempre digo, no se puede hacer creer a nadie, pero sí se puede hacer pensar a las personas y eso es una gran ganancia, ¿no? ¿Verdad? Y aprovecho para contarte una historia. Cuando yo tenía más o menos 15, 17 años, recuerdo que vivía con mi hermano mayor, ¿no? Él tal vez ve este video y él sabe lo que voy a contar es cierto. Y recuerdo que yo era muy aragán, si se podría decir esa palabra o se puede usar como metáfora. O era un tipo que no, ¿cómo sería? Que no le ponía mucho énfasis o no hacía mucho hincapié en ser un buen trabajador. Porque le pones poca importancia, ¿viste? Ve con desdén el trabajo, la importancia del dinero o las cosas buenas que puedes fabricar teniendo dinero o siendo responsable y esas cosas. Y recuerdo que en muchas ocasiones, o siempre por las mañanas, había veces que nos tocaba que viajar a Cortés, nosotros somos del sector de cofradía, y había que levantarse muy temprano, viste, a las 5 de la mañana, a veces 4 y media, 5 y media, dependiendo del horario que tendríamos que salir. Y mi hermano recuerdo que siempre que me quedaba dormido, él se bañaba y cuando salía de la ducha tenía un oasis o un filtro o servidor de agua, como tú le digas, y sacaba agua, ¿no? Agua del filtro muy fría y no le importaba mojar la cama y me tiraba agua en la cara, ¿no? Como que era un estilo militar. Y te voy a ser sincero, viajé mucho tiempo con esa, siendo un tipo indisciplinado, ¿no? Me costó entender mucho la importancia del trabajo. Y hago hincapié en esto porque quisiera hacer énfasis en que mi hermano tenía mucha disciplina de trabajo. Estaba apasionado con el trabajo y él encontró esa pasión, el porqué del trabajo, la importancia de estar apasionado con eso, ¿verdad? Y siempre me preguntaba si yo algún día iba a cultivar esa pasión, ¿no? Y aún el día ya la tengo, ¿no? Esa es una buena pasión. Y eso quisiéramos que tratáramos ahora, que reflexionáramos juntos, porque una pasión dice que la pasión es una emoción fuerte que impulsa a una persona con entusiasmo y un deseo profundo. Una pasión es algo fuerte que nos impulsa, ¿viste? Que impulsa a una persona con entusiasmo y deseo profundo. Si definimos una pasión, perdón, creo que las pasiones como tal existen, ¿no? Hay que vivir con ellas. No es fácil creer de que no hay, ¿no? El problema o la pauta aquí es discernir que las emociones son fuertes y son profundas, ¿no? Que guían a cualquier persona. Y la pauta es discernir cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Porque yo puedo estar apasionado por el deporte, ¿no? Pero a largo plazo creo que eso no me va a hacer millonario. En cambio, si estás apasionado por el trabajo, creo que eso sí te va a llevar a tener buenos frutos, ¿no? O a ser una persona diferente. Si estás apasionado con la lealtad, creo que la lealtad te va a llevar a ser un hombre justo, íntegro en la vida. Pero si te apasionas con la injusticia, vas a terminar siendo un hombre malo, ¿no? O una mujer mala en ese sentido. Yo creo que esto sirve a cualquier altura del partido, no importa si eres hijo, si eres nieto, si eres padre, si eres abuelo, todos necesitamos saber o discernir cuáles son esas pasiones que nos llevan
a ser diferente o a marcar la diferencia. Quisiera empezar desde el lado desde el negativismo y terminar con el positivismo de la vida, porque hay muchas pasiones malas que nos enredan y nos llevan a ser personas malas o inconclusas o inconcretas en el viaje de la vida, ¿no? Y te diría que entre las pasiones malas o entre las que más resaltan, que este servidor estuvo investigando para, como siempre digo, no insultar tu entendimiento, te diría que una de esas es la lujuria. La lujuria es una pasión muy, como te digo, muy fuerte, ¿no? Y aparece en uno de los 7 pecados capitales, si no me equivoco. Y es muy complejo controlar la lujuria. Lo contrario de la lujuria se me olvida, pero sí creo que lo contrario de la lujuria es la templanza, creo, o la tolerancia, no se me olvida, ¿no? Pero las personas lujuriosas, ¿viste? Que viven de los placeres. Te diría que vivir de las pasiones malas o de los placeres es algo que le pasa mucha factura a cualquier hombre en cualquier orden de la vida. Y te diría que si no eres capaz de controlar tu lujuria siendo joven, no la vamos a poder controlar viejo, porque creo que controlar la lujuria o las pasiones como hombres se nos hace muy difícil, hablando de ese lado, y digamos las mujeres que aprenden las lujurias y las pasiones a mediana o a una edad avanzada, ¿no? Es muy complejo, pero se puede, ¿no? La lujuria no es algo controlable de la noche a la mañana, y aprenderlo es muy fácil. Siempre digo que aprender es más fácil que desaprender algo, ¿no? Aprender una pasión, un deseo, ser lujurioso, dice. Con las mujeres que vemos o desnudarlas al caminar, eso es muy difícil de controlar y te lo digo con certeza porque soy varón. Pero se puede, simplemente que lo que necesitamos es hacer hincapié o conocer el error de nosotros mismos, ¿no? Podría hacer más hincapié en la lujuria, pero quisiera que avanzáramos para llegar después de las pasiones malas a las pasiones buenas y esas cosas. La avaricia, dice que entre las lujurias, entre las pasiones malas está la avaricia. Ser avaricia, la avaricia es, no sé, yo creo que también la avaricia aparece entre los pecados capitales. Y es muy difícil, ¿no? Una persona avara que quiere tener todo para sí y nada para afuera. ¿Qué pasa cuando queremos tener tanto? Y al final yo creo que la avaricia es idolatría, ¿no? Porque estamos dándole poder a algo sobre nuestras vidas. Y eso está mal, ¿no? Cuando tú pones el deseo en las cosas materiales, en el dinero, ¿no? La avaricia, yo creo que con control, la avaricia nos puede ayudar a ser mejores, a tener ese control de decir, voy a ser avaro en tal cosa, o voy a desear tal cosa, pero no voy a perder el control, no me voy a apasionar siendo avaro. Porque al final yo creo que un costal lleno de dinero es más importante que un buen consejo, ¿no? Es menos importante que un buen consejo, ¿no? En ese sentido creo que la avaricia está perdiendo, ¿no? Dice que entre las pasiones malas tenemos la adicción al poder. Creo que eso es una avaricia que se da a baja escala y a gran escala, porque el que es pequeño siempre quiere crecer. Siempre creemos que el que tiene la motocicleta o el que tiene la casa es el que tiene el dinero, pero ¿quién piensa eso? El que no tiene casa y el que no tiene moto. El que tiene moto y el que tiene casa siempre piensa que el que tiene una Hilux o una buena hacienda y mucho ganado para sobrevivir, ese es el que tiene el poder, ¿no? Y esa adicción al poder creo que nos consume casi a todos en particular, ¿no? No importa la escala que seas jerárquica, porque si eres campesino siempre vas a tener esa ambición de poder de querer tener los terrenos de alguien que sí ya tiene ese control, ¿no? Si eres presidente de un país como Honduras, por ejemplo, vas a tener la ambición al poder de querer controlar más allá de tu alcance, ¿no? No te va a bastar con eso. Eso es algo que no tiene escalas. La ambición al poder existe en cualquier escala jerárquica, como siempre te digo. Y es muy complejo y creo que esas pasiones nos llevan a ser personas malas, ¿no? A concluir siendo malos y yo creo que la vida es muy hermosa para vivir apasionado por las cosas malas, ¿no? Creo que siempre revertir la polaridad y vivir apasionado por las cosas buenas va a ser mejor, porque al final en la vejez creo que se vive de recuerdos y si no hacemos cosas buenas o actuamos de una manera correcta, no vamos a tener buenos recuerdos como tal. Dice que en otra de las pasiones comunes está la envidia, ser personas envidiosas, ¿viste? Envidiar lo del prójimo, envidiar las cosas que no posees, es algo normal, ¿no?
son pasiones que se ven normalmente. Envidiamos la mujer del prójimo teniendo la nuestra, ¿no? Envidiamos la casa de aquel teniendo nuestra propia casa. Envidiamos el trabajo del otro teniendo nuestro propio trabajo. Envidiamos los padres ajenos teniendo nuestros propios padres. Y es una pasión malísima, ¿viste? Porque la envidia al final carcome no al que la crea, sino que carcome al que la siente. Si yo siento envidia por ti, porque tú lo estás haciendo bien, que se está muriendo soy yo, porque al final tú tal vez ni te das cuenta que te estoy envidiando. Entonces en esa escala yo creo que las pasiones debemos descontrolarlas, ¿no? La envidia es algo controlable. Dice, y las consecuencias de las pasiones malas son rupturas de relaciones. ¿Cuántas relaciones no se rompen por la lujuria? Bien, pensemos juntos en este caso. ¿Cuántas relaciones no se rompen por la avaricia? Dime tú, porque te diría de muchas cosas, ¿no? ¿Cuántas relaciones se rompen por la ambición al poder? ¿Ves? Porque el que tiene poder se lleva con el pecho cualquiera, el que tiene ambición al poder. Es una pasión malísima. ¿Cuántas pasiones o cuántas rupturas de relaciones hay por la envidia, ¿no? La envidia rompe relaciones personales, familiares, de trabajo. Quien envidia, la envidia existe como tal, ¿no? Y como tengo o está grabado un video en este canal sobre la envidia creo que está ahí, ¿no? O las pasiones malas están ahí, ¿no? La idea es tratar de vivir con ellas, no es tratar de evadirlas, porque entonces si las evadimos que no estamos en este mundo o estamos fuera de órbita, y pues tenemos que tener los pies sobre la tierra. ¿Sí? Aprender cómo vivir teniendo esas cosas, ¿no? Otra de las consecuencias es esclavitud emocional o física. Yo creo que en ese sentido de la esclavitud emocional y física, estamos hablando de las pasiones malas, yo creo que la lujuria marca mucho la diferencia. Porque el que es lujurioso va a ser esclavo de la lujuria, ¿viste? Y de las emociones, de los deseos, el desear, el placer, el querer poseer una mujer más hermosa de la que tienes, ¿no? Y nos esclaviza físicamente también, porque mentalmente y físicamente cuando somos lujuriosos, creo que eso es un desgaste físico y mental. Creo que al final no lleva nada, ¿no? ¿Verdad? Dice aquí del daño personal y de a otros. Por las pasiones malas creo que tenemos daños personales, y si pensamos juntos tú sabes de muchos daños personales que te pueden pasar. Que pierdes la salud, tienes problemas mentales, tienes problemas físicos, tienes problemas de la vista, al escuchar, qué sé yo, un montón de problemas que te pueden dar por pasiones que al final no llevan a nada, ¿no? Ni digamos cómo molestamos a otro con las pasiones malas. Se termina molestando mucho a las personas y creo que eso está mal, ¿no? Creo que deberíamos de sujetar nuestras propias pasiones y hacerlas hacia nosotros y no buscar el mal ajeno. Pero dime, ¿a quién no puedes afectar? ¿Cómo no puedes afectar a otras personas con la ambición al poder? O con la envidia, o la avaricia en este caso. Es difícil, nos vamos a afectar. Por sentido común nos vamos a llevar personas porque todo para nosotros. Y siempre queremos mucho más para nosotros y menos para los demás. En realidad yo creo que existe un gran, ¿cómo se diría? Una gran alegría o un gran privilegio vivir de hacer lo bueno, de darle a los demás, ¿viste? De ponerse en el lugar de otro, de no preguntar yo qué gano con esto, sino que simplemente hacerlo porque es bien, es bueno, no estar apasionado con esas cosas que nos desgastan, que nos drenan, que no nos generan felicidad. Porque yo prefiero sentarme a la mesa con un par de amigos siendo felices y no sentarme a la mesa con un montón de manes que no sé a qué hora me van a traicionar o a qué hora me van a matar por la ambición al poder, por ejemplo. O qué sé yo, o sentarme en una mesa y estar charlando con alguien sin tenerle ninguna envidia a alguien. Puedo estar charlando con 3 empresarios y sentarme cómodamente a hablar sin envidiar lo que ellos tienen, porque cada quien tiene sus pasos, ¿no?, para marcar. Y digamos, la avaricia, no quisiera ser avaro, estar intranquilo, no disfrutar mis momentos libres, ser avaro, poner la mirada en el dinero. No tiene sentido, porque al final picamos con la piocha, encontramos el tesoro, pero cuando lo logramos encontrar ya estamos solos, ¿no? Porque estamos puestos la mirada en la avaricia y no dedicamos tiempo a las cosas que realmente importan o a las personas que realmente importan, ¿viste? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros familiares cercanos.
que son esas cosas que no tienen precio. Siempre digo que hay que aprender a clasificar las cosas, ¿no? Hay cosas importantes y hay cosas invaluables, ¿no? Importante es comer, pero invaluable es dormir, ¿no? ¿Verdad? Importante es trabajar, pero invaluable es pasar tiempo en familia, ¿no? ¿Verdad? Son cosas que tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Porque lo invaluable es algo que no podemos comprar por sentido común. Tú no puedes comprar el sueño, por más que quieras. No puedes comprar la felicidad, ¿no? No puedes comprar el tiempo de calidad. No se puede comprar. No se puede comprar una sonrisa. No se puede comprar un abrazo. Y en cambio hay otras cosas que sí se puede. Entonces las cosas que sí se pueden hacer de una manera literal o gráficamente, cualquier cosa se puede hacer. Entonces eso sí es importante, pero no tiene el valor suficiente como para que nos haga no dormir, por ejemplo, ¿verdad? Ahora quiero que nos saltemos el tiempo y vayamos a la antípoda, ya que estamos como en el miro o en la mitad del mensaje, ¿no? De pronto, de esta reflexión o de este pensamiento colectivo. Vámonos a las antípodas de las cosas. ¿Qué pasa con las pasiones buenas? ¿O cuáles son las pasiones buenas? Porque todo el mundo cuando habla de pasiones, ¿viste? Esto es bueno, o presta mucha atención a lo que digo. Todo el mundo cuando se refiere a pasiones siempre piensa en pasiones malas. Y no existen las pasiones malas como tal. Sí existen las pasiones buenas, el problema es que cuesta reconocerlo. O al menos no entendemos cuando alguien está apasionado por algo. Y mira qué pasión hay por aquí. La pasión por el conocimiento, o el amor por el conocimiento es una pasión. Aquellos tipos que aman el conocimiento siempre van a tener mejores ganancias, ¿no? Aquellos tipos que están apasionados por otras cosas pueriles que ofrece este mundo, o que ofrece el mundo como tal, o que ofrecen las personas como tal. La pasión por el conocimiento. Yo te diría que entré a una etapa hace como unos 5 o 6 años que no había despertado esta pasión en mí. Pero ahora me siento ser un tipo muy apasionado, ¿no? Si tú pudieras ver del otro lado del dispositivo que me está grabando, te quedarías como, wow, este tipo le interesa el conocimiento, ¿no? Tengo mucho por escribir por acá, tengo mucho por leer, tengo mucho por estudiar y hago muchas cosas que me llevan a este sentido. Y cualquier pasión buena necesita disciplina, necesita trabajo, necesita dedicarle tiempo, necesita interés. Entonces, el amor por el conocimiento requiere todas esas cosas. Y te recomiendo y pienso que es bueno estar apasionado por este tipo de cosas. Siempre digo, pienso y sostengo que es bueno hacerse adicto a las cosas buenas. Decime si te haces adicto a escuchar buena música, por ejemplo. O decime si te haces adicto a descansar bien, por ejemplo. Pasiones buenas. Decime qué pasaría si te haces adicto a tener buenos amigos. Pasiones, ¿no? Y cosas buenas te van a venir por eso. Pero hay que hacerse adicto o apasionado a las cosas buenas, ¿no? Y el amor al conocimiento en este caso es una pasión muy buena y muy importante, lo cual te recomiendo. Y te quisiera dejar una frase que la dice, si no me equivoco, se me olvida quién la dice, pero dice que tarde o temprano, por muy ocupado que estés, tienes que sacar tiempo para leer, o si no tienes que acostumbrarte a una ignorancia autoelegida. La ignorancia autoelegida es algo que se da comúnmente. La gente elige ser ignorante. Envejeces y después ves a otros tipos con muchos conocimientos y dices, ¿qué pasó? ¿Qué hice en mi vida? Bueno, esa es una ignorancia que tú elegiste, ¿no? Porque por muy ocupado que estés, tienes que sacar tiempo para estudiar o para aprender de una manera autodidacta. Porque lo más estúpido, te lo digo así con sinceridad y de una manera elegante, o lo más inherente o lo más pueril que nosotros podemos pensar es que estudiar es cuando está un maestro del otro lado. Cuando realmente yo creo que el estudio solo existe de una manera autodidacta. Este servidor sostiene eso porque no hay otra manera que para aprender de que el mismo discípulo quiera hacerlo. Yo puedo ser el maestro de alguien, alguien puede ser mi maestro, pero si yo no soy un buen discípulo, no estoy dispuesto a aprender, entonces no sirve de nada. Te puedes chocar con el mejor ingeniero de Harvard, o te puedes chocar con el mejor ingeniero de la universidad alemana que te quiere enseñar algo, pero si tú no estás dispuesto a aprender, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces así funciona, apasionarse por el conocimiento, este tipo de cosas, ¿no? Dice que existe la pasión por ayudar a los demás. Imagínate aquellas personas que están apasionadas por ayudar a los niños huérfanos,
a las mujeres sin hogar, que ya son viudas, por ejemplo, ayudarle a los ancianos. Esas pasiones realmente importan y van a marcar la diferencia, porque al final, o en el último tren a casa, no nos vamos a acordar de cuánto dinero acumulamos teniendo pasión por el poder, sino que nos vamos a acumular, nos vamos a acordar de cuántas acciones buenas hicimos y a quién logramos agradar o marcar la diferencia o cambiarle el corazón a alguien. Siempre digo que a veces no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. La intención es cómo alumbramos la vida de alguien, porque alguien puede estar pasando una etapa muy oscura, ¿no? Pero una pequeña acción o un pequeño movimiento que uno hace, qué sé yo, darle de comer a alguien, ¿viste? O qué sé yo, darle un fresco a alguien, ¿no? Necesitamos cambiar el mundo, ¿verdad? Esa acción puede alumbrar a alguien y que hacerlo cambiar. Y si mantenemos esa pasión todos los días, creo que vamos a ser grandes personas. O vamos a marcar la diferencia de este lado del sol, como siempre digo. Porque del otro lado del sol no se sabe qué va a pasar. Dice, pasión por el arte. Aquellos que tienen pasión por las cosas. El arte, si te hablara de las bellas artes, tú sabes que el arte existe la arquitectura, las bellas artes está la música, una de las bellas artes es la pintura. Hay muchas bellas artes y todos los que están apasionados por las artes creo que son mucho más o hacen mucho más que aquellos que están apasionados por cosas que están en las antípodas del arte, que son el desorden, ¿viste? Las pasiones desordenadas y ese tipo de cosas. Siempre van a generar mejor ganancias este tipo de pasión por el arte. Aquí dice pasión por los deportes. Estar apasionado por tener un físico bueno es muy importante. Pero siempre digo que las pasiones buenas, si se sacan de contexto, yo creo que me darás la razón, nos pueden llevar a alejarnos de las cosas invaluables que tenemos cerca, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros seres cercanos, o de aquellas relaciones personales que se necesitan. Yo creo que todas las pasiones tienen que ser controlables. Así como yo creo que hay tipos que se meten al deporte o ir al gimnasio, pero te ilustras mucho en eso y te haces fanatismo de tu propio cuerpo y perdes. No quisiera decir tu tiempo, porque lo estás invirtiendo bien, es una buena pasión, pero creo que hay que manejarla, ¿no? ¿Verdad? Saber que sí se puede. Sí se puede manejar esa pasión, ¿verdad? Llevamos un físico de la mano y a la misma vez podemos, ¿qué te puedo decir? Continuar con una vida cotidiana, común, ¿no? Cualquier pasión como tal, buena, nos puede llevar a hacerlo, a aislarlos de la sociedad y no debería de ser así. El chiste es encontrar el equilibrio, ¿no? Entre la sociedad y las buenas pasiones, ¿verdad? Pasión por la enseñanza. Este servidor, te abro el corazón y te digo, pareciera que te lo digo de una manera sonriente y muy efímera, pero te lo estoy diciendo con sinceridad. Yo tengo pasión por enseñar. No sé qué me da, pero cada vez que alguien está hablando y alguien necesita un consejo, por ejemplo, alguien me hace una pregunta, suelo guardar silencio, ¿no? Porque el arte de hablar es algo muy, muy importante, ¿no? Como lo estoy haciendo aquí ahorita. Y enseñar es algo que no se da de la noche a la mañana. Yo tengo pasión por compartir mi manera de pensar, por hacer pensar a la gente, por hacerle comprender a la gente que el mundo es más allá de nacer, trabajar, qué sé yo, estudiar, trabajar, reproducir y morirse. No, la vida tiene más que eso, ¿no? Entonces, mi intención, por ejemplo, a la hora de pensar en este canal o en este pensamiento colectivo que se llama Pensemos Juntos, es esa la intención, ¿no? Enseñar y compartir. Tengo esa pasión, tengo ese deseo. No sé por qué o cómo se me dio, pero sí siento que estamos muy faltos de muchas cosas importantes. Y me drena y me irrita cuando la gente dice que está haciendo algo para pasar el tiempo, cuando el tiempo es invaluable. Entonces, esto creo que es importante, aprender a enseñar. Tú puedes enseñar con el ejemplo y puedes enseñar con palabras, es obvio. Siempre va a ser más importante enseñar con el ejemplo, porque largo y complicado es el camino de los consejos, corto y eficaz es el de los ejemplos. Entonces, si me tocase que enseñar de una manera, o me tocase de ilustrar a alguien, o inspirar a alguien, siempre lo quiero hacer desde el ejemplo. Y en este caso, mis palabras no están yendo en contra de lo que hago. Y es ahí donde se forma esa virtud, ¿no? De enseñar. Te enseño y te muestro que sí se puede. Mira dónde estoy yo.
Y tú puedes hacer lo mismo, ¿no? Tal vez no de esta manera, pero hay miles o muchas maneras de hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Y eso entre otras cosas, porque existen tan más pasiones buenas, ¿no? Pero quiero que vayamos como llegando a la conclusión o al epílogo de esto, que sería muy importante porque terminemos reflexionando, ¿no? Dice, los beneficios de las pasiones buenas son mejores que las pasiones malas, por lógica, ¿verdad? Porque quien empuja un carro de reversa, no va a llegar muy lejos mirando por los retrovisores, ¿no? Y eso es actuar con pasiones malas, ¿no? Manejar de reversa no se puede, ¿no? Y quien actúa en las pasiones buenas, valga la metáfora o valga la redundancia, va viendo hacia el frente, ¿no? Y va a llevar un buen destino, ¿no? Va en una tangente, va en una lineal y va a disfrutar mejor la vida y va a tener mejores paisajes. Las buenas o las buenas pasiones aportan al bien común. El que hace buenas o practica buenas acciones o está encerrado en buenas pasiones, está apasionado por el conocimiento, está apasionado por ayudar a los demás, está apasionado por el arte, por el deporte, está apasionado por la enseñanza, ese tipo aporta al bien común, porque la otra gente lo ve y si logras inspirar a alguien a que salga del enredijo o el encrucijamo en el que está o el laberinto en el que estaba, ya eso es gran ganancia, ¿no? Como este servidor, yo no quiero cambiar el mundo, no puedo hacerlo, pero quiero hacer pensar a la gente. Y eso me lleva a marcar la diferencia y estar acá, ¿no? Y por ahí no te cambie, pero con tal pienses conmigo y tal vez cambies una minuta acción en la vida, creo que yo estoy ganando, estás ganando tú, estamos ganando todos y eso aporta al bien común, ¿no? Las pasiones buenas también dan propósito a la vida. ¿Quién puede vivir sin propósito? Pregúntate y respóndete. No puedo responderte a gran magnitud, ¿no? ¿Quién puede vivir sin propósito? Si estudias un poco la cultura japonesa, te darás cuenta del Ikigai, ¿no? O por ahí te recomiendo que veas a Yoko Kenji también, que es un conferencista profesional magnífico, ¿no? Se lo recomiendo a cualquiera. El propósito de la vida, el Ikigai, es algo más allá de tener trabajo, ¿no? Y dar hijos. No, eso no es un propósito de vida. Un propósito es algo que te va a llevar a la muerte, ¿no? Que te vayas a morir de pie. Entonces, me encanta ser un artista, ¿no? Y me voy a morir tocando la guitarra. Por ahí ese sea un buen propósito de vida, ¿no? Un Ikigai, ¿no? Entonces, las buenas pasiones nos llevan a eso, ¿no? A tener buenos propósitos en la vida y cosas que al final no se van a lograr con las balas, ¿no? Porque el desgaste físico y mental, el no tener familiares cerca, el no tener personas que nos rodeen, el no pasar tiempos buenos, son parte de las pasiones malas. Y las cosas buenas nos generan mejores ganancias a mediano, a corto y a largo plazo. Entonces te insto y sostengo que siempre va a ser mejor que las practiquemos, ¿no? Este servidor las practica de una manera intencional. Me cuesta, te lo digo de verdad, de todo corazón, me cuesta bastante practicar las acciones buenas, pero lo hago, no viendo a quién lo hago, ni con quién lo hago, sino que pensando en mi propio beneficio, porque no hay mejor manera o no hay mejor almohada para dormir que una buena conciencia. ¿Y cómo se obtiene la buena conciencia? Pues siendo apasionados por las cosas correctas. Este servidor está apasionado por estar acá, detrás de un dispositivo, de verdad te lo digo, y queriendo hacerlo mejor. Y cosas como esta me gustaría no solo hablarlas una vez, sino que muchas veces. Y tal vez en el viaje de la vida nos encontremos y nos volvamos a hablar de este tema, ¿no? Y a profundizarlo de una mejor manera. Para concluir, como siempre, con una frase: vivir con pasiones es bueno, siempre que esa pasión nos acerque a ser mejores, más libres, más justos y más felices. Entonces, si vivir con pasiones es bueno, creo que hay que saber manejar la balanza y entender cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Y agarrar de las buenas y aprender, porque esas nos van a llevar a ser mejores, más libres, más justos y más felices, ¿no? Te agradezco por estar aquí y por haber llegado hasta el final. Discúlpame si parezco un monoparlanchín, pero de eso se trata, ¿no? Y espero podernos encontrar aquí mediante las olas de la vida nos encuentre o la providencia divina nos preste la vida necesaria para estar acá. Gracias por estar ahí, un beso y un abrazo a la distancia. Te deseo lo mejor del mundo y espero
volvernos a ver pronto.